Perón ganó las elecciones de 1946 por primera vez con casi 2/3 de la Cámara de Diputados, la mayoría de los puestos del Senado y casi todas las gobernaciones provinciales. Al asumir, elaboró muchos planes, entre ellos un plan que intentó transformar la economía y la industria. Hacia 1949, Perón convocó una asamblea constituyente para incluir la elección presidencial, los derechos del trabajador y también para esta época se consiguió la ley del voto femenino. En septiembre, la Unión Democrática, conformada por el Partido Socialista, la UCR, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, realizó una multitudinaria marcha por la Constitución y la libertad. Esta movilización agudizó la crisis política del gobierno. El 9 de octubre, el presidente Farrell, presionado por grupos de las Fuerzas Armadas, obligó a Perón a renunciar a todos sus cargos. Al día siguiente, Perón ofreció un discurso transmitido por cadena nacional desde la Secretaría de Trabajo. Les habló a los obreros y dirigentes sindicales con voz firme. Les advirtió la necesidad de defender las conquistas laborales logradas. Estas palabras aumentaron el recelo del grupo opositor. El 13 de octubre, el nuevo ministro de Guerra, Eduardo Ábalos, dispuso el encarcelamiento y el traslado de Juan Perón a la isla Martín García. Sin embargo, en la mañana del 17 de octubre, miles de obreros se movilizaron en los principales centros industriales del país y exigieron la libertad de Juan Perón. Ante la imposibilidad de reprimir a la multitud presente, el gobierno decidió trasladar a Perón desde Martín García hacia el hospital militar. Finalmente, a las 11 de la noche, en una plaza de Mayo iluminada por antorchas, Juan Domingo Perón salió del balcón de la Casa de Gobierno. Aquella aparición marcó el inicio de una nueva era para la Argentina. En 1952, Perón asume la segunda presidencia. La misma coincide con la muerte de Eva Perón y el notable debilitamiento del modelo peronista. En 1954 estalló el conflicto con la Iglesia Católica. Algunas de las leyes sancionadas, como la ley de divorcio o la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas, son la respuesta del Perón al apoyo de la Iglesia cristiana al Partido Demócrata Cristiano. La crisis terminó, el derrocamiento de Perón y su exilio. El 16 de junio de 1955, a las 12:40 del mediodía, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra bombardeó la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. La orden era matar a Juan Domingo Perón. Durante 5 horas se lanzaron más de 15 toneladas de explosivos. Entretanto, Perón fue protegido y ordenó sofocar la rebelión. Gracias al apoyo de los oficiales del ejército leales al gobierno, se controló la situación. Al término de aquel 16 de junio, el bombardeo arrojó un saldo de más de 300 muertos y gran cantidad de heridos. Por la noche, militantes peronistas incendiaron los tradicionales templos del centro de Buenos Aires y la sede de la curia arzobispal. En busca de frenar la escalada de violencia, Perón les propuso a sus opositores una pacificación general. El 31 de agosto, el presidente puso su renuncia a disposición de la CGT y del partido. De inmediato, una multitud se reunió en Plaza de Mayo. Parecía que todo estaba perdido, que aquel mandato elegido democráticamente llegaba a su fin. Sin embargo, Perón retiró su renuncia e inesperadamente puso fin a la tregua con los adversarios. A continuación, emitió un provocativo discurso. Esta actitud selló el trágico final de su gobierno. El 16 de septiembre,
el general Eduardo Lonardi lideró un alzamiento militar. Luego de 4 feroces días de combate, los golpistas derrocaron a Perón, quien tuvo que marchar al exilio. Después de la renuncia del vicepresidente Solano Lima, se convocó las elecciones presentándose la fórmula Perón-Perón. Perón y su segunda esposa, Isabel Perón. El 12 de octubre asumió el tercer presidencia. Su objetivo era apaciguar los ánimos y conseguir el pacto social, pero solo se encuentra con mucha intolerancia. Perón condena la guerrilla y montoneros, pasa a la clandestinidad. El punto culminante de este enfrentamiento se produjo en mayo de 1974, cuando el gobierno convocó a la plaza para celebrar el Día del Trabajo y de la Unidad Nacional. Las columnas de los sectores vinculados a los montoneros avanzaban sobre la plaza al grito: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? De gorilas, el gobierno popular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Lleno de gorilas, el gobierno popular. En su duro discurso, el general llamó a los montoneros imberbes y estúpidos, lo que provocó la retirada de más de la mitad de la concurrencia. El 12 de junio, la CGT convocó a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Perón se dirigió por última vez a sus seguidores y les dijo que cuiden las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Se despidió diciendo: yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí la palabra del pueblo argentino. Pocos días después, el 1 de julio, moría Juan Domingo Perón. Dejaba un vacío político proporcional al tamaño de su figura. Con Cámpora en el gobierno, Perón decidió que había llegado el momento de volver a la República Argentina. El 20 de junio fue el día elegido para su regreso definitivo al país. Desde las primeras horas de la madrugada, 2 millones de personas se movilizaron hacia el aeropuerto de Ezeiza para reencontrarse con Perón, después de 18 años. La euforia se mezcló con la violencia y los conflictos internos no tardaron en comenzar. Hacia las últimas horas de la tarde, la superioridad bélica de los ortodoxos se impuso a la superioridad numérica de la tendencia revolucionaria. El avión que traía a Perón descendió finalmente en la base de la Fuerza Aérea de Morón. La convulsionada jornada dejó como resultado varios muertos y cientos de heridos. Al día siguiente, Perón habló al país por cadena nacional. En su discurso dejó en claro su apoyo al sector sindical ortodoxo, al que definió como la columna vertebral del movimiento. Era tiempo de concretar el lema de la campaña que llevó a Cámpora al poder y que Juan Domingo Perón ocupara su lugar en la conducción del país. Tras 49 días de gestión, Héctor Cámpora presentó su renuncia. Se convocó a elecciones anticipadas, mientras que el expresidente fue enviado a México como embajador. En los comicios del 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón obtuvo el 62% de los votos. De esta forma, Juan Perón se preparaba para iniciar su tercera presidencia. Hecho por Ligüen Castañares, Paloma Domínguez, Marco Donati, Uriel Ventura.